Tengan ustedes muy buenas tardes, amada audiencia de la predicadora FM 94.1, la radio que te guía al cielo. También es la que te da las señales antes del fin y cómo lo hace a través de la palabra de Dios, que es predicada, que es anunciada, que es enseñada, que es proclamada cada día aquí en la sintonía de la 94.1. Gracias a Dios por esta tarde en que puedo estar acá en vivo en los estudios de la radio. Mi nombre es Teresa Mancilla de Escubilla. Gracias al Señor por la vida de mi hermana Candela Benítez en la operación técnica. Y bueno, al comienzo escuchamos una cortina que usábamos cuando comenzamos el programa hablando de ti. Ya hace un largo tiempo que hemos comenzado a hacer los programas días viernes y hoy estamos aquí nuevamente, ¿sí? Nuevamente para compartir con ustedes la palabra viva y eficaz de nuestro Padre Celestial, palabra de Dios, palabra de vida eterna, de aliento, palabra de consuelo, palabra de esperanza, ¿sí? Palabra de salvación, de victoria, palabra y buenas noticias para la humanidad, que es la palabra de Dios. En ella encontramos todo tipo de enseñanza, en ella encontramos todo tipo de consejo para cada día, para cada situación, para cada dificultad, para cada adversidad, para los momentos buenos y los momentos malos que nos tocan atravesar a lo largo de nuestra vida, en nuestro peregrinar, en nuestro andar cotidiano. En esta vida sobre la faz de la tierra tenemos situaciones difíciles muchas veces que enfrentar, que atravesar, pero sabemos que estamos tomados de la mano del Señor y que con Él todo lo podemos, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos sostiene, es el que nos alimenta, el que da vigor a nuestros huesos, el que multiplica nuestras fuerzas, ¿sí? El que nos hace esforzar a pesar de que muchas veces no tenemos fuerzas. Él opera eso milagroso que nos hace ir un paso más allá, ¿sí? Un paso más allá de lo que quizás nuestras fuerzas pueden, y ahí vemos en ese paso más allá el acompañamiento, la presencia, el poder de Dios actuando en nuestras vidas, porque ciertamente sin Él nada podemos hacer. Así que gracias a Dios por esta tarde, que podemos nuevamente transmitir esta palabra de esperanza para todos los que están escuchando. Vamos a hacer una oración, digo yo, porque yo creo que usted del otro lado también se pone en oración conmigo, se toma este tiempo para poder orar. Si a lo mejor en este día todavía no oró, todavía no entregó sus cargas, todavía no tuvo ese momento íntimo con el Señor, qué bueno que pueda pararse, sentarse, apartarse un poquito, dejar un momentito. Nada va a pasar, nada malo va a pasar cuando usted va a orar. El Señor va a tomar control, ¿sí?, de lo que usted está haciendo, que el Señor estará poniendo su mano allí, lo va a estar acompañando. Pero qué bueno que pueda hablar con el Señor, ¿sí? Todo se para. No hay nada más importante cuando vamos a su presencia, hablar con el Dios eterno, con el Creador, ¿sí? Con el dueño de todo. Gloria al Señor. Aquel que nos da el trabajo, aquel que nos da el alimento, el calzado, aquel que nos sustenta todos los días, que nos da el abrigo para cuando tenemos frío, aquel que nos abre las puertas, los caminos, aquel que nos sana, está en esta tarde para escuchar tu oración. Por eso, si tu situación es difícil, es momento de orar. Si no pudiste hacerlo hasta ahora, ora conmigo en esta tarde, que el Señor va a tomar dominio y control de nuestra oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Yo desde acá, desde los estudios, Señor, de la predicadora, junto con toda la audiencia que está escuchando, con los hermanos que están escuchando del barrio 22 de enero, familiares, vecinos, Señor, hermanos de otras congregaciones que están escuchando el programa, Señor amado, los de alrededor, los de cerca y los de lejos, los que escuchan a través de la aplicación, los que escuchan a través del Facebook, los que escuchan, Señor, en otras provincias, los que escuchan a través, Señor, de la aplicación de la radio, a través del Facebook, Señor, a través de Internet, a través, Padre, del canal de YouTube, donde luego se sube este programa, Señor, como todos los programas. Oramos, Padre, juntamente
sabiendo que para ti no hay distancia, que para ti no hay tiempo tampoco, Dios mío, Señor Dios amado, tú estarás obrando, estarás tocando a la distancia, a los cercanos y a los lejanos, Padre, porque no hay distancia para ti, Señor. Dios de misericordia, intercedemos ante tu presencia por todas las necesidades, por todas las dificultades, por aquellos que están pasando luchas, pruebas, por aquellos que están agobiados, por los que no quieren vivir más, Padre, que en esta tarde los llenes de tu poder, Señor. Dios mío, que quites toda debilidad, fortaleciendo los corazones, que quites toda enfermedad, sanando los cuerpos, Señor, sanando cada corazón, cada vida, transformando cada pensamiento, Dios mío, Dios eterno. Sea glorificado tu nombre en esta tarde, en esta vasta audiencia que está escuchando este programa en este día. Señor, bendice a cada oyente. Señor de gloria, toca, Espíritu Santo, tú que entras en los hogares, en las casas, en las familias, Señor, que nada puede detener, Señor, tu obrar, que nada ni nadie puede impedir que sanes, que libertes, que toques, Padre amado, en aquellos corazones que a lo mejor están en este día postrados, Señor, que están en un lecho de dolor, personas que están imposibilitadas, Señor, físicamente de poder moverse, de poder trasladarse por sí solos, Señor, que dependen de otras personas, Padre, a esos corazones toca en este día, Señor. Dios amado, ten compasión del que está sufriendo, ten misericordia del que está caído, ten piedad, Señor, en esta tarde del que está extraviado, del que está alejado, del que está apartado, Señor, del que está enojado, Señor, del que está confundido en este día. Ilumina cada corazón, cada vida, Señor. Destruye toda fortaleza demoníaca, todo pensamiento, Dios mío, que no está de acuerdo a tu palabra, que no viene de tu Espíritu Santo, pensamientos que pone el enemigo, Señor, para que tu pueblo pueda recibir tu palabra en esta tarde, para que tú seas exaltado sobre toda necesidad, sobre toda vida, Señor, Dios mío, a los que están gozosos, Padre, oh Dios mío, que puedan regocijarse en esta tarde, Señor. Los que están alegres, Padre, que puedan cantar alabanzas, exaltarte, anunciar tus verdades, Señor, Dios mío, en medio de este mundo que va, Señor, sin rumbo y sin esperanza, a menos que se vuelva a ti, Señor. En el nombre de Jesús hay victoria, hay poder, y en tu nombre, Padre amado, intercedemos por los hospitales, intercedemos por las cárceles, intercedemos, Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo por cada vecino. Intercedemos en esta tarde, Señor, por los que nos quieren como por los que nos desprecian, Padre amado, Padre eterno. Dios mío, tu palabra dice que todo tiene su tiempo, Dios amado, y vaya uno a saber en qué tiempo está cada vida, pero tú sí lo sabes, sabes en qué tiempo está cada corazón, en qué situación, Señor, se encuentra su vida, Dios amado, en qué estado está su corazón, su mente, cuál es su situación espiritual contigo, su relación, Padre, tú conoces todas las cosas, por eso a ti oramos, Dios eterno, para que hagas tu obra completa en cada vida en esta tarde. Aquel que no puede escucharte, que no te puede ver, porque su corazón, Señor, porque sus ojos y sus oídos están bloqueados, Padre, trae luz, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Rey amado, quita, Señor Dios amado, toda ceguera espiritual, toda incredulidad, toda duda, todo conflicto emocional, Señor Dios mío, Rey de gloria. Toca la distancia, toca. Aquello que es imposible para los hombres es posible para ti en este día, porque no has cambiado en poder, en autoridad, en señorío. Tú eres el mismo por siempre, Señor. Así como eres misericordioso, fiel, así como eres santo, eres justo, Señor. Tú, Señor, en esta tarde extiendes tu mano sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre los que te conocen y sobre los que no te conocen, para que puedan conocerte, para que se puedan acercar, para que puedan volverse a ti. Toca esos corazones. Como iglesia te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, y ponemos este programa en tus manos para que nos estés hablando, nos estés ministrando, que todo lo compartido sea de edificación y de fortaleza para los oyentes. Padre amado, Dios mío, toda distracción, perturbación, demonio de bloqueo mental, espíritus de muerte, espíritus de hechicería, todo poder de ocultismo queda, Señor, sujeto a tu palabra. Nada, Señor, es más grande ni más importante que tu presencia,
Que tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor, tu poder, Dios mío, que es ilimitado, estará obrando mientras estamos compartiendo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Buscándote siempre por un callejón, en valles de muerte o en una ilusión. Buscándote siempre sin poderte hallar. Estaba perdido en la oscuridad, mas cuando llegaste todo en mí amaneció. Tenía un vacío en el corazón, mi alma batida casi se rindió. Preso en las tinieblas, no hallaba la paz, cansado de todo, ya no daba más. Mas cuando llegaste, todo en mí amaneció. Ahora camino con el Salvador, su luz me ilumina, Él es mi Señor. Su Espíritu Santo me guía al andar y llena mi alma de abundante paz. Mas cuando llegaste, todo en mí amaneció. Buscándote siempre por un callejón, en valles de muerte o en una ilusión. Buscándote siempre sin poderte hallar. Estaba perdido en la oscuridad, mas cuando llegaste todo en mí amaneció. Tenía un vacío en el corazón, mi alma batida casi se rindió. Preso en las tinieblas, no hallaba la paz, cansado de todo, ya no daba más. Mas cuando llegaste, todo en mí amaneció. Ahora camino con el Salvador, su luz me ilumina, Él es mi
Señor, tu Espíritu Santo me guía al andar y llena mi alma de abundante paz. Mas cuando llegaste, todo en mí amaneció. Gloria a Dios, qué hermosa alabanza que acabamos de escuchar. Y verdaderamente, hermanos, cuando Cristo viene cambia todo nuestro ser, todo nuestro entorno, empieza de adentro hacia afuera, ¿sí? Gloria a Dios. Muchas veces, muchos creen que el cambio debe ser externo en la manera de vestir, en la manera, en muchas cosas exteriores, pero el cambio comienza desde adentro del corazón. Como acabamos de estudiar, antes de comenzar a hablar acerca de la evangelización del niño, habíamos visto el fruto del Espíritu Santo y verdaderamente ese carácter de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros recibimos a Jesucristo, algunos en mayor u otros en menor grado, y eso no quiere decir que Dios a unos le da más y a otros les da menos. Sencillamente tiene que ver con la madurez espiritual de cada uno, ¿no? Hay algunos que están en etapa de recién nacidos, otros que son niños, otros que están en la preadolescencia, otros en la adolescencia, estoy hablando en el sentido espiritual, otros están en la juventud, en esa primera juventud, otros son jóvenes adultos, y así hasta llegar a la adultez, y algunos están en la tercera edad ya, ¿sí? Gloria al Señor, damos gloria a Dios por cada vida. No sé en qué tiempo se encuentra tu vida, cómo te has desarrollado, cómo vas creciendo. Quiero decirte que el plan de salvación está completamente acabado y es perfecto. Cuando hablamos de estar completo, estamos hablando de perfección. Nada le falta al plan de salvación con el cual el Señor nos ha salvado y ha diseñado para que nosotros andemos en Él. Gloria al Señor. En el tiempo de Dios ya está todo completo, consumado. Es más, nosotros ya estamos allí en los lugares celestiales. En Cristo Jesús estamos hoy espiritualmente hablando, pero un día vamos a estar físicamente también allí. Gloria a Dios. Pero para Dios ya está completa toda esa obra. Ya ha pasado todo lo que las profecías nos dicen, nos anuncian de las cosas que están por venir. Para Dios ya está todo consumado. Más para nosotros no, porque nosotros somos limitados, tenemos un tiempo de vida, un tiempo estipulado, un tiempo otorgado por Dios para que nosotros nos preparemos, para que nosotros vivamos una relación aquí en la tierra antes de ir al reino de los cielos. Gloria a Dios. Y usted puede decir a lo mejor, ¿y para qué tanta preparación? ¿Para qué si somos salvos ya? ¿Por qué de una vez no nos vamos? Porque acuérdese que la maldad se originó allí mismo, ¿sí? Donde no había maldad, hubo uno que se rebeló, uno que se manifestó en contra de Dios, uno que anduvo haciendo las cosas de atrás, convenciendo al resto, ¿no?, de sus consiervos, los ángeles, en este caso, para hablar en contra de nuestro Dios, para hablar y para usurpar ese lugar. Él quiso tomar el lugar de Dios, pero desde allí fue destituido y los que le siguieron a él fueron destituidos juntamente con él. Por eso, en este tiempo en el cual vivimos, el precio de nuestra salvación no es cualquier cosa, es la sangre del unigénito Hijo de Dios, el único Dios verdadero, el único, el genuino, el auténtico, el dueño del universo, el que lo creó, lo formó y el que nos hizo también, gloria al Señor, no solamente el universo, sino también a nosotros mismos, a cada ser humano, con cada una de nuestras células, con un ADN
único, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Tremendo es esto. No hay otra Teresa, no hay otra Candela, no hay otra persona igual a vos, pero el precio de la salvación para todos nosotros, con la diferencia de caracteres, de madurez espiritual, de conocimiento, con la diferencia de años, ¿sí? Es el mismo, el precio es el mismo, ¿sí? Gloria al Señor. Solamente uno es el que pagó el precio, solamente hay un medio de pago, hay un medio de salvación, solamente hay un medio de reconciliación. Y en esta tarde está al alcance de todo aquel que lo quiera aceptar, lo quiera recibir, lo quiera tomar. Por eso, qué bueno que podamos escuchar la palabra de Dios. Y bueno, saben que el viernes anterior no pude estar y había comenzado anteriormente a hablar acerca de la evangelización del niño, que es un tema que vamos a seguir tocando el próximo viernes, ¿sí? El próximo viernes vamos a seguir tocando ese tema, pero hoy vamos a ver algo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6, y vamos a preguntarnos en este tiempo dónde estamos parados, porque si bien nosotros tenemos una gran tarea, una ardua tarea, que es predicar el Evangelio, que es enseñar, que es anunciar las virtudes de Jesucristo, hablar de que hay salvación, de que hay esperanza, que hay un cielo que nos está aguardando, ¿sí? Hay un cielo que fue preparado por Dios ya de antemano. El Señor Jesús ascendió y dijo, voy pues a preparar moradas para vosotros. Gloria al Señor. Y luego el Señor viene a buscarnos para llevarnos a ese lugar maravilloso llamado cielo, donde nos aguarda un reino incorruptible, inmarcesible, gloria al Señor, un reino que permanece para siempre, un reino eterno donde mora la justicia, donde ya no va a haber impiedad, no va a haber enfermedad, no va a haber peste, plagas, no va a haber mentiras, no va a haber odio, no va a haber pobreza, no existirá la miseria, no va a haber hambre. Gloria al Señor. A ese reino nos está aguardando. Ese reino, hermanos queridos, es el reino de los cielos, que la palabra de Dios nos dice que pronto viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores a reinar también. Pero antes de eso, viene por su iglesia, usted y yo, y todos aquellos que le hayamos recibido en este tiempo de gracia, ¿sí? En este tiempo que Dios nos está otorgando a nosotros los seres humanos para que nos volvamos a Él y para que vivamos un primer amor con Él y para que le sigamos y le sirvamos, para que podamos empezar nuestra relación acá. Estamos, por eso acá son las pruebas, por eso acá tenemos lucha, por eso acá tenemos grandes desafíos en cuanto a la fe. Por eso acá, hermanos, cada día nosotros batallamos por medio de la fe en Jesucristo. La victoria es nuestra, pero tomados de la mano de Jesús, tomados y unidos a Cristo, ¿sí? Gloria al Señor. Porque separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. ¿Y cómo es posible decir que soy un cristiano? ¿Cómo es posible decir que Cristo es mi Señor? ¿Cómo es posible decir que tengo un Dios que me ha salvado, que Cristo es mi Salvador? Y de pronto yo ando haciendo las cosas a mi manera, según mi entendimiento, según mi voluntad, según mi conveniencia también, y dejo a Jesús y sus enseñanzas y sus consejos y el modelo de vida que Él me dejó y todo lo que me enseña su palabra. Yo vivo un evangelio conforme a mi entender, y muy triste es conforme a mi conveniencia, ¿no? Qué triste que es eso, porque hay muchas personas que lo viven de esa manera. Por eso también muchas veces la gente inconversa dice, pero lo que yo no entiendo, me lo han dicho varias veces, yo no entiendo por qué ustedes, los evangélicos, están tan divididos, ¿no? Así muchas veces se preguntan por qué, porque justamente hay personas que no han nacido de nuevo, justamente hay personas que viven un evangelio diferente, como el apóstol Pablo bien lo dijo, si alguno anunciare, o incluso nosotros, dijo él, un evangelio diferente sea anatema, ¿sí? Porque el evangelio de Jesucristo se encuentra en la Biblia. Gloria al Señor. Y no hay una nueva revelación para transmitir, porque también esto es digno de destacarlo. Muchas personas tienen
su propia revelación, ¿sí?, de la Biblia. Y la misma Escritura dice que ella no es de interpretación privada, no es de interpretación privada. Quiere decir que no hay una interpretación a la manera de Teresa o a la manera de Candela o a la manera del que esté escuchando, no. El Espíritu Santo es el autor y Él es el intérprete de las Sagradas Escrituras. Y esto lo podemos ver cuando de pronto, tanto Candela, yo la nombro a mi hermana porque es la que está aquí, Candela, yo o usted que está escuchando, lee la Biblia y el Espíritu Santo nos habla lo mismo, con respecto a Jesucristo, con respecto a su persona y con respecto a su obra y con respecto a la palabra de Dios, de lo que estamos tomando el consejo, la enseñanza, la consolación también. El Espíritu Santo nos va a hablar de la misma manera, gloria al nombre del Señor, ¿sí? Y cada día nos va a dar una palabra nueva para nosotros, para de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿no? Pero nunca va a cambiar la interpretación de la Biblia, nunca el Espíritu Santo va a cambiar la interpretación de la Biblia. Y quiero decir esto porque en los tiempos que vivimos también la misma Biblia nos enseña que va a haber personas apóstatas, aquellas que van a negar su fe, aquellas que van a ir detrás de pensamientos, o sea, de filosofías y de cosas tan sutiles que son imperceptibles muchas veces y no nos damos cuenta, y en esas cosas sutiles se utiliza la misma Biblia, pero ¿qué pasa? Se le da una interpretación inadecuada, incorrecta de lo que ella nos está diciendo a la manera personal e individual de cada persona. Pero por eso la Escritura no es de interpretación privada, ¿sí? Gloria al nombre del Señor, sino que es por medio del Espíritu Santo. Dicho esto, quiero leer en la carta a los Colosenses y la pregunta es, ¿dónde estoy parado en este día? ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde estoy parada? Gloria al Señor. Capítulo 2, versículo 6 de la carta de los Colosenses dice así. Y esta carta, el autor es el apóstol Pablo, quien fue llamado, comisionado a llevar el Evangelio al pueblo gentil, aquellos que no eran judíos, ¿sí?, fuera de Jerusalén. Él comenzó sus viajes misioneros y acá dice la Escritura, con respecto a su ministerio, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gloria al Señor. Qué maravillosa palabra. Gloria al Señor. Quizás en algún momento alguien nos preguntó esto y nosotros mismos nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada? Porque, ya le digo, hay muchas corrientes de pensamiento, de filosofías, de interpretaciones privadas, de escuelas bíblicas, de seminarios, de tanto, hermanos. Y muchas veces en lugar de ir, miren algo que el Espíritu Santo me estuvo hablando y me estaba mostrando, porque el Espíritu de Dios nos habla también individualmente, como hijos de Dios, si tenemos esa comunión con el Señor, de que muchas veces consultamos más a las redes que ir a la presencia misma de Dios por medio de la oración y hablar con Él, ¿sí? Gloria al Señor. Eso no ha cambiado y nunca ha fallado, hermanos. Siempre debemos ir en oración al Padre en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, nos esté iluminando con respecto a la duda que podamos tener y siempre y cuando estamos hablando de la Biblia, ¿sí? Gloria al Señor. Y luego Él nos va a confirmar a través de sus siervos, siempre va a venir la respuesta y como dije anteriormente, si es el Espíritu Santo el que nos está hablando, va a ser confirmada esa palabra en nuestro corazón. Ahora, si hay algo que está en nuestro corazón y de pronto nadie más lo tiene, de ahí surgen, ¿no?, estas nuevas supuestas revelaciones, que son, como ya le digo, supuestas revelaciones, porque la revelación de Dios está completa y es la palabra de Dios, es Jesucristo para la humanidad. Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, que muchas veces nos preguntamos esto, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada?
y no hemos sabido responder, o nos pareció que no teníamos la respuesta correcta muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto el que practica una religión se apega a su religión y la defiende con uñas y garras, ¿no? Hermanos, con dientes y con garras, pero verdaderamente estamos en el camino correcto, verdaderamente estamos detrás de aquel que dijo yo soy el camino, verdaderamente estamos atendiendo al que dijo yo soy la verdad, gloria al Señor, y verdaderamente tenemos la vida del que dijo yo soy la vida, Él está vivo en nosotros. Pablo, escribiendo a los colosenses y tratando una situación que era problemática en esa iglesia, nos da advertencias y también nos da una respuesta, ¿sí? Gloria al Señor, ¿sí? Y vemos, hermanos queridos, que la advertencia es con respecto a las enseñanzas ajenas al Evangelio. Dice en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿De qué está hablando acá? De filosofías y sutilezas, lo que acabamos de compartir, ¿sí? Verdaderamente, hermanos queridos, en el versículo 6 nos comienza a decir, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nadie nos tiene que mover, nadie nos tiene que perturbar. Porque cuando hemos recibido al Señor, cuando hemos escuchado el mensaje del Evangelio, cuando hemos sido conmovidos interiormente, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando hemos reconocido que estábamos perdidos, cuando nos hemos dado cuenta, cuando los ojos del entendimiento fueron abiertos, nos volvimos al Señor. Y Él empezó a obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo vino a nosotros, gloria al Señor, a tomar la dirección de nuestras vidas. Ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos, ni nos manejamos como lo hacíamos antes, ni nos conducimos como vivíamos antes. Pero acá la palabra del Señor, por boca del apóstol Pablo, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Con esa inocencia, cuando venimos al camino del Señor no andamos cuestionando, y aunque escuchamos, ¿no? Porque aquel hace esto, porque el otro hace lo otro, porque mira cómo este pastor pecó, cómo usaron el nombre de Dios en vano, cuántas estafas hicieron, pero cuando uno viene a Cristo, con ese corazón sincero, estoy hablando de un genuino arrepentimiento, de una genuina, ¿no?, conversión, gloria al Señor, no anda cuestionando, no anda mirando para acá, mirando para allá, sino que tiene la mirada puesta en Jesucristo. Y el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Colosas, y en esta tarde nos dice a nosotros, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, en esa inocencia, en esa pureza de corazón, gloria al Señor, en esa sinceridad, gloria al Señor Jesucristo. Arraigados, primero está hablando de estar arraigados, de echar raíces, de estar, gloria a Dios, la raíz siempre va hacia abajo y cuanto más crece, más honda se va metiendo la raíz, ¿sí? Y dice arraigados y sobreedificados. O sea, lo primero es tener una buena raíz, o sea, estar plantados en Jesucristo, estar unidos al Señor de tal manera que, hermanos, Él sea la raíz de esta nueva vida. Porque si Jesucristo no es la raíz de tu vida, entonces estás en la raíz adámica, todavía no naciste de nuevo, todavía la raíz de maldad que había en tu corazón, de esos pecados que se encuentra el ser humano sin conocer a Cristo, todavía permanece en tu vida. Entonces no podés sobreedificar. Y dice acá en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, ¿sí? O sea que Él es la raíz, y también viene a ser, esa raíz también viene a ser la base sobre la cual somos edificados, sobreedificados en Él. Jesucristo es la roca de nuestra salvación.
Jesucristo es la raíz de esta nueva vida. Gloria al Señor. Y confirmados en la fe. Aleluya. ¿Qué es ser confirmados en la fe? Para ser confirmados, nosotros debemos ser probados. Debemos ser probados. Van a venir las dudas, van a venir los conflictos, van a venir lo que menciona el versículo 8, las filosofías, las sutilezas. Pero si verdaderamente nosotros estamos arraigados en Cristo y estamos siendo sobreedificados en Él, ¿y cómo somos sobreedificados en Él? A través de su palabra. Hermanos, vamos a ser confirmados en la fe. Gloria al Señor. Vamos a ser confirmados. Vamos a ser llamados hombres y mujeres de fe. Hijos de fe. Gloria al Señor. Así como habéis sido enseñados, dice el apóstol Pablo aquí a los hermanos de Colosas, y esta palabra está vigente, esta palabra es para la iglesia del Señor, esta palabra fue dada a una de las iglesias gentiles, gloria al Señor, y en esta tarde nos está hablando a nosotros, así como habéis sido enseñados. Quiere decir que ellos, para ser sobreedificados y para tener o echar raíces en Cristo, fueron enseñados. Alguien le enseñó, alguien le habló, alguien le mostró. Enseñar en el sentido de dar a conocer, porque ese es uno de los significados de enseñar. Dar a conocer, mostrar, hacer ver, ¿sí? Hacer entender, hacer saber, gloria al Señor. Eso significa, entre otras cosas, la palabra enseñar. Y aquí dice, habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. También una cosa importante, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, que nosotros debemos abundar en acciones de gracias, ¿sí? Ser agradecidos siempre. Ser agradecidos cuando estamos bien y cuando muchas veces no nos sentimos tan bien. Ser agradecidos cuando tenemos un buen pasar económico como cuando estamos pasando escasez. Ser agradecidos, hermanos, en tiempo de salud como en tiempo de enfermedad. Siempre debemos abundar en acciones de gracias, porque el que se sabe hijo de Dios, el que sabe que su raíz es Cristo, el que sabe que está cimentado en Él, que está siendo edificado en Cristo, ¿sí? Gloria al Señor, sabe que todas las cosas, como dice en Romanos 8:28, le ayudan a bien, si de verdad está en Cristo, si de verdad ama al Señor. Por eso dice, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo está tu vida en este día? ¿Fuiste agradecido con el Señor o a lo mejor no tuviste un buen día y lo único que salió de tu boca fueron quejas, frustración, ¿sí? Cosas que no le agradan al Señor? Dice la Escritura que debemos abundar en acciones de gracias. Aleluya. Y cuando una persona es agradecida, hermanos, hay una gran diferencia al ser desagradecido. Vivimos en un mundo donde impera el egoísmo, donde todos creen que tienen el derecho, solamente reconocen su derecho, pero nunca sus obligaciones ni sus responsabilidades. El egoísmo lleva al ser humano a creer que él está en la cúspide, ¿sí? Allí arriba, y que todo se lo merece, ¿no? Que tiene derecho al bienestar, que él se merece lo mejor, que todos lo tienen que tratar bien, incluso hasta llegamos al extremo de algunos que hasta son venerados e incitan a las personas a que lo veneren, a ser reconocidos, a ser elogiados, a ser tenidos en gran estima, pero ellos no mueven un dedo por los demás. Por eso qué bueno que nosotros podamos abundar en acciones de gracias, en lo bueno y en lo malo, ¿sí? En todo tiempo, en toda situación, agradecer a Dios. ¿Y cómo es posible agradecer a Dios en el dolor? Es posible darle gracias a Dios porque aún en medio del dolor el Señor está con nosotros, porque su fidelidad se manifiesta, se deja ver, aunque muchas veces no lo sentimos en el momento, aunque muchas veces pasamos por esos momentos de temores, de angustia, de desolación, de amargura, pero debemos ser agradecidos porque también en ese momento más difícil
Aun cuando tu corazón está roto, la presencia de Dios se manifiesta, porque Él es fiel y Él prometió estar con nosotros. Y de verdad que Él está, porque podemos decir, si no fuera por el Señor, yo no estaría. Si no fuera por el Señor, yo no tendría paz. Si no fuera por el Señor, ¿qué sería de mí? ¿Sí? Gloria al Señor. En esta tarde vamos a abundar en gracias, ¿sí? Y vamos a pasar a una alabanza también. Gloria al Señor, porque esta es una de las maneras de poder ser agradecidos con el Señor. Cada alabanza que elogia su nombre, que proclama su grandeza, su majestad, su amor, ¿sí? Y su fidelidad para nuestras vidas. Por eso, en esta tarde vamos a pasar una alabanza y luego continuamos con la palabra. Quiero
Continuamos en Hablando de Ti y vamos a ver, a repasar un poquito lo que estamos compartiendo acá, capítulo 2 de la Carta a los Colosenses. Esto lo compartimos por hoy. El viernes que viene continuamos con la educación de los niños en la vida cristiana, ¿sí? Y estamos compartiendo acerca de lo que le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, y la pregunta del día de hoy es: ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde estoy yo, Teresa, en este día? ¿Dónde está usted que está escuchando? ¿Sobre qué está fundamentada su vida? ¿Sí? Y el apóstol Pablo, el consejo dice que de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Sí? Con ese primer amor, con ese entusiasmo que le hemos recibido cuando escuchamos este mensaje de salvación, esto que conmovió nuestro corazón, que cambió todo nuestro ser, que nos sacudió internamente, nos despertó, nos hizo ver, gloria al Señor. Con ese mismo amor, hermanos, debemos permanecer y andar, dice, como lo hemos recibido. Pablo les dice que se acuerden y que caminen con Cristo, que vuelvan, que lleven sus pensamientos o su memoria a ese momento cúlmine en la vida en que hemos escuchado el mensaje de salvación. Les dice andar en Cristo, y eso significa andar en obediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obediencia es un punto importante para nuestras vidas. ¿Cómo es andar en Cristo? Lo que menciona el versículo 6 es andar en obediencia. Gloria a Dios. Quiero decirles que en el tiempo de la gracia muchos pasan por alto esta palabra obediencia. Dicen, no, porque se la dieron en la ley de Moisés, ¿no? Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero quiero decirle que en este tiempo de gracia también debemos obedecer, porque dice la Escritura que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Él es el ejemplo a imitar, a seguir. Y si nos está diciendo que debemos andar en Él, nos está hablando de andar en obediencia, ¿sí? Y tenemos dos ejemplos también en el Antiguo Testamento, que usted seguramente que es lector de la palabra de Dios, habla acerca de Noé, y también otro personaje o otro siervo de Dios, Abraham, ¿sí? Vemos que Enoc, la palabra de Dios dice que caminó con Dios. Esto es un ejemplo de obediencia y de fe también. Noé halló gracia a los ojos de Dios, caminó con Dios, dice también Noé. Y a Abraham, Dios le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y este hombre también caminó con Dios, por eso fue llamado el padre de la fe, por la obediencia. Andar en Cristo significa andar en obediencia y saber que es Cristo quien nutre nuestra vida espiritual. Si no andamos en obediencia, no estamos andando en Cristo, no estamos en Cristo, no estamos arraigados y no somos sobreedificados, como menciona este versículo 6. Gloria al Señor. El versículo 7 nos dice arraigados y sobreedificados en Él. Estar arraigado es aquella planta cuya raíz está dentro de la tierra, no fuera, no anda de acá para allá. La planta que es sacada de la tierra, ¿qué pasa? Se comienza a secar. ¿Cuánto tiempo puede durar una planta si usted pone sus raíces fuera de la tierra? Así es nuestra vida espiritual. Por eso la Escritura nos habla a nosotros de que Cristo es la raíz de nuestra vida y Él es el que nutre nuestra vida espiritual, ¿sí? Y no vivir en la superficie, que significa vivir una vida de apariencia también. Si sacamos las raíces y las ponemos sobre la superficie y no dentro de la tierra, esa planta va a morir, porque no tiene una vida genuina, ¿no? Y en este caso sería una vida espiritual. Tampoco debemos ser metal pintado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es como si uno no está arraigado al Señor, no está firme, no echa raíces en Cristo y anda de acá y sigue, como dice el versículo 8, sutilezas, filosofías, lo que dijo uno, lo que dijo otro, lo que dice este pastor, lo que dice el otro pastor, lo que dice este que tiene una nueva revelación, o lo que dice aquel que viene a profetizar.
Pero para eso tenemos la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la regla de vida, de conducta para nosotros, hermanos queridos. Gloria al Señor. Y si no lo hacemos, si no vivimos una vida genuina, venimos a ser un metal pintado que imita o aparenta ser oro, ¿sí? Pero en realidad solamente es un metal pintado. Así es una persona que no está arraigada a Cristo. Gloria al Señor. Por el ejemplo de arraigo es la palmera, que dice que ella crece tanto en profundidad, igual que el pino, ¿sí?, como para arriba. Lo mismo que crece para abajo, crece para arriba. Qué tremendo, ¿no? ¿Y por qué sigue creciendo y es tan alta? ¿Por qué? Porque sus raíces son profundas. Por eso, para crecer necesitamos echar raíces. ¿Vieron aquellos que, bueno, no les gustó lo que dijo el pastor o lo que se le enseñó en la congregación? Siempre y cuando esté hablando la palabra de Dios. No estamos hablando de costumbres de hombres, sino lo que dice la Biblia. Hay personas que les choca lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, esas partes donde habla de juicio. Por ejemplo, en esas partes donde nos habla de que debemos santificarnos. Por ejemplo, esas partes que nos dice que debemos abandonar el pecado y dejar la astucia y todas esas cosas, ¿no?, que muchas veces cuesta, hermanos. O cuando de pronto una persona es floja de lengua y la palabra de Dios lo exhorta a dejar de andar chismeando, de andar murmurando, y esa persona se siente tocada y muchas veces le choca, entonces dice, bueno, me voy a otra iglesia. Entonces nunca echa raíces en Cristo, porque echar raíces en Cristo es obedecer su palabra, sin cuestionamientos. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo acá a los hermanos de Colosas, y en esta tarde nos dice a nosotros. Y esta palabrita sobre edificados habla de crecimiento sobre una base firme, un fundamento correcto, porque muchos crecen, como diría, hay una palabra que se usa mucho cuando algo está mal hecho, está creciendo a la Bartola, se hizo a la Bartola, cocinó a la Bartola, vive su vida a la Bartola, ¿no? Así nomás, de cualquier manera, sin darle importancia, ¿sí? Otra palabra que se usa mucho, para que usted me entienda, aquí en Argentina es esta palabra, está todo atado con alambre. Cualquier cosa, si hay que soldar algo, a lo mejor no se lo suelda y se lo ata con alambre. Pero ¿cuál sería la solución correcta? Soldar si necesita una soldadura. Pero, por ejemplo, muchas veces se ata con alambre en vez de soldar. Todo es atado con alambre. Y hay cosas que se quiebran y necesitan una reparación correcta, con el material adecuado. ¿Para qué? Para que sea restaurada. Y bueno, de esa manera está hablando la palabra aquí. Habla de crecimiento, ser sobreedificado sobre una base firme, un fundamento correcto. El fundamento también lo tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, la palabra del Señor nos habla, pero es la hora de la tanda publicitaria, así que luego de la tanda publicitaria volvemos con más palabra de Dios y saludo a mi hermana Miriam Robles, que está en sintonía y nos dejaba este mensaje y dice: bendiciones, muy bueno lo que está compartiendo hoy. Respecto a las revelaciones, hay quienes dicen ver o escuchar la voz de Dios y es todo lo contrario. Gloria al Señor. Gracias, hermana, por su mensaje. Dios la bendiga en este día y ciertamente es así. De espacio publicitario. Hoy me despierto, Hola, bendiciones. Soy Elías Escubilla y quiero invitarte a escuchar Evangelio Eterno. Evangelio Eterno. Todos los jueves de 15 a 17 horas por FM 94.1 La Predicadora. Dios te bendiga. Nací para este tiempo porque es poder de Dios.
Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutia, lo más rico para vos. Te invitamos a escuchar el programa Revolución Juvenil, Marcando Huellas. Cada martes de 13 a 15 horas, con la conducción de la hermana Adriana. Un programa donde disfrutaremos de alabanzas y adoraciones. También tendremos diferentes visitas que nos compartirán palabra de Dios para nuestras vidas. No te olvides, todos los martes de 13 a 15 horas, Revolución Juvenil, Marcando Huellas. No te lo pierdas. Paz y bendecida vida para todos. Soy José Ángel Ramón Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie y nuestros colaboradores te invitamos a escuchar nuestro programa radial titulado Clases Bíblicas Ferreira a través del Ministerio de Trabajo Somos de Ellos y El Salvador, todos los martes de 10 a 12 horas por La Predicadora 94.1 Tu Radio. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 16 a 18 horas en el barrio El Mirador, calle Soldado Sosa 3506, entre Ortega y Cine, a 2 cuadras de Ruta 3 por Tres Cruces. Para mayor información, comunícate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? Todos los viernes, Vigilia Radial en La Predicadora. Desde las 23 horas y hasta las 3 de la madrugada, estaremos intercediendo por todas las necesidades, compartiendo palabra de Dios y testimonios, junto al programa Jehová es mi guerrero, conducido por los siervos Rubén y Mari Barrios. No te olvides, todos los viernes, a partir de las 23 horas, Vigilia Radial por tu radio, La Predicadora. El Ministerio El Incomparable te invita a escuchar sus programas radiales llamados Hablando de Ti. Todos los lunes de 0 a 5 horas, los miércoles de 22 a 0 horas y los viernes de 14 a 17 horas. Por La Predicadora FM 94.1. Bendiciones. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía
Gracias a Dios por esta segunda hora que estamos acá en vivo en los estudios de la radio. Este es el programa Hablando de Ti. Hasta las 16 horas nos queda una hora de programa. Y bueno, te voy a pasar las líneas telefónicas, cosa que me he olvidado. Pero bueno, yo también soy consciente de que usted es un oyente asiduo de la radio, así que los debe saber de memoria. Pero si hay alguna persona que está escuchando por primera vez, le dejo el WhatsApp de aquí de la radio La Predicadora, es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. El número de línea de la radio es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Y el de Hablando de Ti es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19. Y bueno, somos del Ministerio El Incomparable y nos encontramos allí en el barrio 22 de enero, en la calle Los Jazmines 565. Estamos a 3 cuadras de Avenida Cristianía, ¿sí? Allí nos encontramos entre las calles Las Magnolias y Los Gladiolos, ¿sí? A 3 cuadras de Avenida Cristianía estamos. Los Jazmines es paralela a Avenida Cristianía. Nos encontramos allí los días martes y sábados a las 20 horas y también los días lunes. Los lunes son de oración, martes y sábados culto general, viernes 19 horas reunión de adolescentes. Y bueno, en la escuela dominical para los niños generalmente es los domingos a las 10 de la mañana, pero que ahora ya han entrado en vacaciones, digamos, ¿no? Pronto también se va a volver a hacer las reuniones de los niños, así que allí nos encontramos todos los martes, los lunes y los sábados a las 20 horas. Si usted se quiere acercar, si tiene algún pedido de oración, nos puede estar dejando también al 11 61 77 90 19. En este número usted manda los mensajes si usted quiere que lo pongamos en oración por algún motivo. Se puede comunicar a ese número donde estamos orando por todos los pedidos, donde oramos no solamente por los que llegan a la radio, sino por los pedidos que hay también a través de la evangelización que se hace todos los días sábados. A veces se sale por la mañana y por la tarde, otros días se sale a la mañana nada más o a la tarde, pero gracias a Dios por la obra evangelística que se está realizando desde nuestra congregación, ¿sí? Hay otras congregaciones que también han tomado el ejemplo y están evangelizando el barrio y nos gozamos por eso, porque el 22 de enero es un barrio muy grande, muy grande. Se dice que es el más grande de La Matanza, el barrio 22 de enero, así que damos gracias al Señor el poder predicar y evangelizar. Y mañana también hay una evangelización por la mañana, creo que es... Bueno, bien el horario, no lo sé si lo van a hacer a la mañana o a la tarde o lo van a hacer en los 2 turnos, pero la cosa es que se está evangelizando y gracias por nuestros hermanos que se han comprometido con el Señor y que el Señor primero los ha llamado, ¿no?, para hacer esta tarea y lo están llevando a cabo cada vez que tienen la posibilidad. Toda la gloria a nuestro Dios. Y gracias por la vida de Priscila, mi hija. Dice, bendiciones, hermoso programa, escuchando mientras trabajo. Son de gran compañía. Así también los programas grabados, dice, escucha, gloria al Señor. Gracias por la vida de Priscila, que está preparando cosas riquísimas en Pastelería Dale Que Va, así se llama la pastelería. Y gracias a Dios por ese trabajo y esa capacidad que Dios le ha dado también a ella para elaborar con sus manos. Toda la gloria sea a Dios. Continuamos en esto que estamos viendo acerca de dónde estamos parados, ¿no? El apóstol Pablo les recuerda a los colosenses que debían volverse, ¿no?, o tener en cuenta ese primer amor y que debían estar firmes allí como lo habían recibido. Y también podemos ver que hay una advertencia, ¿no?, con respecto a las enseñanzas ajenas al Evangelio.
Pero volviendo al versículo 6 y 7 que estamos compartiendo, habíamos quedado que íbamos a ver cuál es el fundamento, ¿no?, para estar arraigado y sobreedificado. En 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y verso 11 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Gloria al Señor. ¿Cuál era el fundamento que dice acá el apóstol Pablo? Que él, como un perito arquitecto, como una persona capacitada, y obviamente que fue miren que fue capacitado, fue tratado por el Señor, fue preparado y luego fue enviado. Dios trató con su vida, con este que era el perseguidor de los cristianos, que tenía autoridad para prenderlos, para encarcelarlos, que estuvo presente cuando Esteban fue apedreado, cuando el primer mártir de la iglesia murió lapidado. El apóstol, el que es acá el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese entonces, estuvo presente. Pero acá él, luego de haber sido tratado por el Señor, verdaderamente disciplinado, luego de haber tenido ese encuentro con el Señor que hablé al principio, ese encuentro genuino, ese arrepentimiento, él les aconseja a los hermanos, y también acá en la carta a los Corintios dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿sí? Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y cuál era el fundamento? Cristo. Y otro edifica encima, ¿sí? Él es el que fue llamado como misionero, como apóstol a los gentiles. Él comenzó la tarea de evangelización, digamos, y de establecimientos de congregaciones donde él iba llevando el evangelio. Pero no quedó todo allí. Él no es el dueño de la iglesia. Él solamente, como dice aquí la palabra de Dios, él le había sido dada una gracia, fue llamado, fue capacitado para hacer ese primer trabajo de establecer la iglesia del Señor y en las ciudades que no eran judías, sino fue a los gentiles. Y dice aquí, y otro edifica encima. Él puso ese fundamento, él fue el enviado a llevar el evangelio fuera de Jerusalén, pero dice que luego vino otro para edificar, y así es la obra del Señor. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, que no vaya a ser cosa que el fundamento es Cristo, pero después le empecemos a poner cualquier cosa, filosofías, cosas del mundo, cosas que no edifican, cosas que verdaderamente dejan a Cristo fuera de la obra. Y así hay muchos que en este tiempo, como compartía mi hermana Miriam Robles también, dicen tener revelaciones, dicen tener de pronto profecías y cuantas cosas, pero no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces ellos verdaderamente no están sobreedificando, sí, hermanos, como nos dice su palabra. Por eso Él les habla aquí, el fundamento de nuestra vida no está en los hombres, sino en Cristo. Cada uno de estos varones, estos siervos de Dios, incluyendo al apóstol Pablo, fueron instrumentos escogidos, preparados por Dios para llevar su palabra, como en esta tarde somos muchos de nosotros también, ¿sí? Los portadores de la palabra de Dios. Como en esta tarde hay muchos siervos de Dios que están en sintonía escuchando, que tienen esta carga de parte de Dios, esta responsabilidad maravillosa, este privilegio también de poder transmitir este mensaje, ¿sí? Pero el fundamento de nuestra vida no está en nuestro pastor, no está en el misionero, no está en el profeta, no está en el que predica, sino está en Cristo, en su palabra, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso vemos acá que el fundamento es Cristo, el que menciona en la carta a los Colosenses, el fundamento es Cristo. Y dice, porque nadie, en el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Gloria al Señor. Nadie puede poner otro referente a la obra de Dios. Ahora, si el fundamento no es Cristo, entonces esa obra no es de Dios, porque bien lo dice su palabra. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Sin el Señor no hay salvación. Sin Jesucristo no hay evangelio de salvación. Sin Jesucristo no hay vida, ¿sí? Sin Jesucristo los demás son simplemente atajos. Sin Jesucristo todo lo demás es mentira, porque Él es la verdad. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Gloria al Señor. Toda predicación, todo ministerio, ¿sí? Todo llamado, toda vocación tiene que tener como fundamento a Jesucristo. Si yo estoy en esta tarde acá en la radio y el fundamento de este programa no es Jesucristo, estoy perdiendo el tiempo y estoy solamente hablando de filosofía y de cosas, ocurrencias humanas, ¿no? Pero realmente el fundamento de mi vida y de todo lo que hacemos es Cristo. Gloria al Señor. Lo hacemos a conciencia porque sabemos a lo que Dios nos ha llamado, cuál es nuestra responsabilidad y cuál es el mensaje que debemos transmitir. No somos nosotros el fundamento. Este programa, aunque Dios nos ha dado esta posibilidad, Él nos ha preparado, Él nos llamó, no teníamos en cuenta, jamás dijimos, bueno, vamos a estar en la radio, vamos a hacer un programa. Estoy hablando del programa porque es desde donde vos estás escuchando mi voz en este día. No dijimos, bueno, vamos a hacer una casa de oración, vamos a predicar en el 22 de enero, porque se nos ocurrió, no. Todo ha sido por la voluntad de Dios y por eso permanecemos. Dice que si algo no permanece no es de Dios. Por eso, hermanos, qué bueno que saber que Cristo es nuestro fundamento y todo lo que hacemos o decimos no tiene valor si Cristo no es el fundamento. En Efesios capítulo 1, ¿y por qué esto es importante? Porque hay muchos que a lo mejor, lo digo con todo respeto y humildad, muchos a lo mejor vienen a poner un programa para promocionar el cartel de la iglesia, para ganar más personas, para hacerse más popular, pero no con ese amor de que las almas se salven, sino de tener un número más en la iglesia. Y si hacemos las cosas de esa manera, y si un programa es puesto para eso, no es el fundamento Cristo, porque Cristo no nos llamó a eso. Nos llamó a hablar de Él. Él es el que hace la obra. Aleluya. Él es el que trae a las almas. Él es el que convence de pecado por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Hermanos, y en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Podemos ver, hermanos, que aquí está hablando de Jesucristo y que nosotros estamos en Él, En Cristo, dice en el versículo 3, termina el versículo 3 diciendo en esta palabra, que es una preposición, nos está diciendo sobre dónde nosotros estamos, ¿no? En Cristo. Y esto nos habla de la unión con Cristo también. Y también en el versículo 4, según nos escogió en Él. Fuera de Cristo no hay salvación. Si no es el fundamento del Señor, entonces estamos en la vanidad. Y todo el capítulo de este capítulo 1 habla de estar en Cristo. Gloria al Señor. Y varios pasajes más en otros capítulos también nos habla acá en la carta a los Efesios. Por eso, ¿dónde estoy parada? Gloria al Señor, sobre el fundamento que es Jesucristo. ¿Usted está sobre el fundamento que es Cristo o está parado sobre el fundamento de un apóstol de este tiempo, de un profeta de este tiempo, por la palabra profética, por la palabra rema, por esto, por aquello, por una visión? Hay muchos que siguen a Cristo por una visión que supuestamente tuvieron de parte de Dios. A Cristo lo seguimos por Él mismo, porque Él es el camino. Gloria al Señor. Cristo es la respuesta.
para saber dónde estamos parados. Cristo es el fundamento. Y también, hermanos, hablamos sobre el testimonio, ¿no? La luz, aunque sea un fósforo, ¿sí?, sigue siendo luz, ¿no? Y debemos brillar cada uno de nosotros con la luz de Cristo, cumplir con lo que el Señor nos ha dado para dar a otros, sencillamente, porque Cristo es la luz. Cristo, hermanos, en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Luego de esta alabanza que vamos a compartir, vamos a ver acerca de los 2 cimientos y cómo seguir edificando, porque ya sabemos que el fundamento es Cristo, que el apóstol Pablo, ¿sí?, puso, como quien dice, sobre el fundamento comenzó él a edificar, pero hoy seguimos edificando. En este tiempo actual todavía la Iglesia del Señor sigue siendo edificada a través de sus siervos, a los que Dios llamó y capacitó, y guiados por el Espíritu Santo.
Gloria a Dios, gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos está dando en esta tarde de poder escuchar la voz de su Espíritu Santo, de poder compartir su palabra, saber que Dios nos ama, saber que Él viene con galardón, Él viene con recompensa, que vale el esfuerzo, el sacrificio, a lo mejor si vos lo ves como un sacrificio, de negar, ¿no? Porque muchas veces nos debemos negar a nosotros mismos para poder ganar a Cristo, Y verdaderamente, si no estamos capacitados para negarnos a nosotros mismos, no podemos ganar en Cristo, hermanos. La palabra de Dios es fiel y Él nos promete, hermanos queridos, sus recompensas. Todo tiene su recompensa, todo tiene en las manos del Señor un buen final. Dios obra con propósito, con plan. Él tiene un plan estratégico para cada vida y un propósito específico que es la salvación, la vida eterna, el llevarnos a destino, porque no te olvides que hay un enemigo que está vencido pero que todavía está suelto y él todavía sigue haciendo de la suya, tratando de desviar al pueblo de Dios detrás de las filosofías, detrás de las supuestas revelaciones y cuántas cosas que hay en este tiempo tremendo, ¿sí? Tremendo, que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, pero vamos a la palabra de Dios. Hay cosas que la Biblia no dice, pero que existen, ¿sí? Porque en ese tiempo donde los siervos de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, no existían las cosas que hay ahora. Ellos hablaron con el lenguaje de su tiempo. Por ejemplo, en la Biblia usted no va a encontrar la palabra radio, por ejemplo. No va a encontrar que existe un micrófono por el cual está saliendo mi voz o auriculares. A lo mejor usted me está escuchando a través de un auricular en esta tarde conectado en su celular o en su computadora, ¿sí? Esas cosas no las menciona la palabra de Dios, pero que son reales como el sol que brilla en esta tarde, hermanos queridos, ¿sí? La palabra de Dios dice que todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él, lo visible y lo invisible. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, podemos ver que más allá de todo lo que nuestros ojos puedan ver, lo que podamos escuchar, su palabra es viva, su palabra es eficaz y ella sí que no falla, ¿sí? Por eso, bueno es que nosotros seamos edificados sobre el fundamento que es Cristo. Y vamos a ver, hermanos queridos, que también hay dos cimientos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer este pasaje tan conocido, ¿no? Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Gloria al Señor. Podemos ver, hermanos queridos, que habla de dos tipos de personas, y hay dos cimientos, hermanos. En este caso, el del hombre prudente, que es ese hombre, cuando digo hombre me refiero a la mujer también, sabio, que es una persona juiciosa, es el que oye y hace. La persona juiciosa, la persona prudente, la persona sabia, va a oír y va a actuar. Ambas cosas son necesarias si vamos a hablar de una persona prudente, de una persona sabia, de una persona juiciosa, cuidadosa, ¿sí? Va a oír y va a actuar en consecuencia de lo que ya ha oído, de la advertencia que le está dando, en este caso, la palabra de Dios, ¿no? Y después, en el versículo 24 dice que oye, ¿no? Gloria a Dios, lo que se destaca aquí de oír. Presta atención, o sea, no es que escucha así nomás, sino que presta atención. Cuando estamos hablando de oír, en Apocalipsis se repite varias veces: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? Gloria al Señor, o a la iglesia, en tal caso. Hermanos, y podemos ver que si nosotros tenemos ese oído espiritual de parte de Dios, vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no nos va a hablar nada fuera de la Biblia. El Espíritu Santo, hermanos queridos, siempre nos va a advertir y nos va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto vale la pena recalcarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen supuestas revelaciones que están fuera de la palabra, ¿no? Y también podemos ver, hermanos, que la persona que presta atención es la que tiene deseos de conocer más y más a Dios, ¿sí? Es la persona que entiende, es aquella persona que justamente esos deseos los llevan a buscar más de Dios, a profundizar, a fortalecerse en Cristo, gloria al Señor, y pone en práctica, tiene deseos de practicar su fe, o sea que oye, presta atención y pone en práctica lo que escuchó. Qué bueno, esa es una persona prudente, pero también está el necio, ¿sí? O el insensato, como dice la palabra aquí que hemos compartido, insensato, necio, cabezón, testarudo, obstinado, caprichoso, todo eso tiene que ver con necedad e insensatez. Una persona, vieron que hay personas que son muy caprichosas, las cosas son como yo digo y es a mi manera, gloria al Señor, o lo quiero y lo quiero, sin importar lo que cueste, hermanos. Y esa es una persona verdaderamente obstinada, se obstinó, se empacó ahí, se plantó. Vieron que dicen yo me planto y me planto, y qué bueno que nos plantemos en la palabra, sobre el fundamento que es Cristo y no en nuestros propios deseos o vanidades o pensamientos. Y dice aquí la palabra que esto es una persona necia, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea que escuchar, escuchó, pero no las hace. Y ahí dice el Señor, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ¿sí? Qué tremendo. ¿Quién puede edificar sobre castillos de arena? Muchas personas construyen, hermanos, su testimonio, su familia, o sea, su ministerio, su familia, sobre la arena, ¿sí? Su vida espiritual sobre la arena. No tiene fundamento porque cualquier cosita lo viene a derribar. Pero el que está sobreedificado sobre la roca va a permanecer, venga lo que venga, pase lo que pase. Va a pasar la prueba y va a continuar en pie, ¿sí? Gloria a Dios. Por eso, en esta tarde que seamos de aquellos sabios. Los dos oyeron y construyeron y las dos construcciones fueron probadas. Cada uno, por eso el apóstol Pablo dice, vea cómo sobreedifica cada uno. Usted puede hacer las cosas a su manera o las puede hacer a la manera de Dios. El edificar sobre la roca es edificar sobre Cristo, con sabiduría, ¿sí? Con prudencia, con juicio, hermanos, poner en práctica lo que estamos recibiendo. Y cómo seguir edificando también nos habla la palabra aquí en la carta a los Filipenses, ¿sí? Otra cosa importante, ¿de qué manera estaremos edificando en este día? Por eso, ¿dónde está plantado usted? ¿Está sobre la roca o sobre la arena? ¿Cuál es su cimiento? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su base? Gloria al Señor. Muchas filosofías, muchas corrientes de pensamientos y cosas que supuestamente son de este tiempo, adulteran la palabra de Dios y realmente dejan a Cristo fuera, fuera de la iglesia. Y lo dice una de las cartas también ahí en Apocalipsis, que Él está a la puerta y llama. Tremendo. Y esa palabra muchas veces la usamos en las campañas, pero realmente eso se refiere a la iglesia, ¿sí? Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, a la iglesia, aquellas personas que ya tenían conocimiento y lo dejaron al Señor afuera. Así hay muchas vidas que dejan a Cristo fuera de sus proyectos, fuera de sus planes, fuera de su vida, ¿no? Todo lo deciden en base a su egoísmo o a su vanidad, pero nada, no lo incluyen al Señor en nada. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice así. Vamos a leer desde el versículo 6 y el verso 7 dice: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Cómo seguir edificando? Y tenemos aquí 4 columnas para poder edificar. Ya hemos visto el fundamento, pero también vemos, hermanos, ¿sí? Qué material vamos a usar, si roca o arena, y también vamos a ver que necesitamos columnas, ¿no? Toda casa debe tener una buena base, un buen material, y también debe tener columnas para que ese edificio se mantenga firme, ¿no? Para que no se mueva, porque vieron que la tierra está en constante movimiento. Y si no hay unas buenas bases, si no hay unas buenas columnas, el edificio se puede derribar. Por eso, la primer columna para seguir edificando es la oración, ¿sí? En Mateo capítulo 6, versículo 5, la palabra de Dios nos habla de que debemos orar, ¿no? ¿Y cómo se debe orar? ¿Cómo debemos orar y a quién? Nos enseña la Biblia. En Mateo capítulo 6, versículo 5 vamos a estar leyendo también en esta tarde. Dios es bueno, hermano. Gracias por la vida de mi esposo que está en sintonía, por mi hermana Juliana, que nos mandaron mensajitos, que ahora ya luego los voy a estar leyendo también, unos mensajes que nos dejan. Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿sí? O sea que era solamente apariencia. Vieron que habíamos hablado de la apariencia, ¿sí? ¿Cómo debemos orar? La palabra del Señor dice que no lo debemos hacer como los hipócritas, sino que lo debemos hacer sinceramente al Señor. Y también en el versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuántas cosas se dicen hoy día? Declaración positiva, decretos, tremendo, ¿no? Han confundido lo que la palabra de Dios dice, que Dios dio autoridad a su iglesia. Autoridad. Algunos en lugar de autoridad tienen autoritarismo y oran de esa manera, ¿sí? Exigiéndole a Dios cosas que Él no prometió. Dios no está obligado a nada que no haya prometido, ¿no? Él no está obligado a cumplir nada. Muchas personas, muchos profetas de este tiempo anuncian o auguran cosas que Dios no ha dicho. Pasó en el tiempo antiguo, en los libros proféticos nos encontramos, y en este tiempo también pasa. Por eso no se lleve de la palabra de cualquier profeta, de cualquier apóstol que viene por ahí. Vaya siempre al fundamento, que es la palabra de Dios. Vaya siempre al fundamento, que es Cristo. Y muchas veces se exalta al hombre, se exalta a la mujer, se exalta al ministerio, se exalta a los hombres, y resulta ser que no es a Cristo a quien se da gloria, y a Cristo es a quien damos la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde. Y vemos en el versículo 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que esas cosas, de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Unas cuantas cosas tenemos acá, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña cómo debemos orar, cómo se debe orar, cómo debemos orar y a quién debemos orar. Gloria al Señor. Al Padre en el nombre de Jesús. Y este modelo de oración es solamente un modelo, no es que lo tengamos que repetir tal cual está acá, como lo hacen en algunas religiones, ¿no, hermanos? Sino que sinceramente con nuestras palabras
podamos decirle a Dios justamente lo que dice esta enseñanza acá en este pasaje. Y vemos también en el capítulo 7, versículo 7, dice: pedid se os dará, buscáis y hallaréis, llamáis se os abrirá. Muchas veces detrás de los decretos, detrás de las profecías, que eres un buen siervo, que te voy a dar el mundo, las naciones vas a heredar, cuando hay profecías que hablan solamente acerca de Jesús y se la otorgan a los hombres, están poniendo a la persona en posición de anticristo, porque el anticristo es el que quiere tomar el lugar de Cristo. De hecho, en el periodo de la gran tribulación, el anticristo va a usurpar ese lugar, ese lugar de adoración, pretendiendo ser Dios. Y así muchas veces hay profecías o hay palabra de Dios que solamente se refieren a Cristo Jesús y muchas veces se la dan a los hombres, ¿sí? Y no se fijan de esas cosas. Entonces, si usted conoce la palabra de Dios, va a ver que hay profecías que se profetizan por allí que nada tienen que ver con Dios ni con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo jamás va a decir algo que no está en la Biblia. El Espíritu Santo jamás va a hablar adulterando la palabra de Dios o sacando a Cristo de su posición y dársela a un mero hombre. Hermanos queridos, tremendo. También vemos la segunda columna, que es la palabra. Vamos a leer también en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17, y algo muy importante que leímos también acerca del perdón, porque si no perdonamos, Dios no escucha nuestra oración, y muchas veces hay personas que no se han arrepentido y sin embargo se le promete cosas, y ahí vemos verdaderamente, si fuera el Espíritu Santo no prometería algo a una persona que no está en condiciones, ¿sí? Que primero debe arrepentirse para acercarse a Dios, porque no estamos hablando de cualquier cosa, sino del precio de nuestra salvación, que fue la sangre de Cristo, y no se está considerando ese sacrificio tan excelso con el cual hemos sido salvados, sino que se le está, como quien dice, pisoteando, dejando a un segundo lugar, cuando en realidad Cristo es el centro del universo, de nuestra salvación, de nuestra vida. Cristo es el centro, ¿sí? Habíamos dicho Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, leemos la palabra de Dios, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ¿a qué se está refiriendo acá? Todas las profecías respecto a Jesucristo, todo lo que los profetas anunciaron de antemano, incluido el tiempo de la gracia en el cual estamos viviendo. Por eso la segunda columna es la palabra de Dios, que nos muestra lo que hay en nuestro corazón y es el mejor espejo, hermanos. Gloria al Señor, la palabra de Dios. Y dice en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No es solamente, hermanos, enseñar, sino también para enseñar primero hay que vivir, hay que practicar. No puedo dar lo que no tengo. Para enseñar primero debo vivir lo que estoy enseñando. No puedo mostrar a alguien algo cuando yo no lo he visto primero, ¿sí? Hermanos, cuando no lo he experimentado. Por eso es importante el poder practicar la palabra de Dios. Y la segunda columna es la palabra. La tercera columna es la comunión. También en el capítulo 5, verso 22 del Evangelio de Mateo dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda
delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aleluya. Qué poco valor se le da a la palabra de Dios muchas veces, estando enojados. Dios no puede bendecir cuando no hay comunión, no puede Dios bendecir cuando se pasa por alto su palabra. Dios no puede bendecir de esa manera, hermanos, como Él quisiera. Y aún así, por su gracia y misericordia, vemos la bendición de Dios. Pero estamos hablando de algo tremendo que Dios tiene para nosotros, ¿no? La tercera columna es la comunión. Somos un cuerpo y nos necesitamos entre hermanos. Y aquí habla de que no sirve de nada que nosotros vayamos a la casa de Dios. Y acá ofrenda no se trata solamente de llevar nuestras ofrendas al momento que se recogen los diezmos y las ofrendas, sino también cuando vamos a alabar a Dios, cuando vamos a la presencia del Señor, traemos un agradecimiento, un testimonio, y estamos de pronto enojados o tenemos algún conflicto entre hermanos. La palabra de Dios nos enseña que debemos resolver eso antes de ir a presentar nuestra ofrenda. Tremendo. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tendría que preguntar. ¿Cuántos dicen aleluya? Alabamos el nombre del Señor. ¿Sí? La cuarta columna es el testimonio. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Y podemos ver también en el capítulo 5 de Mateo, versículo 13, donde leemos de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sí? Dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? La cuarta columna es el testimonio. Somos sal, somos luz. La sal sirve para preservar de la corrupción también. Aparte de salar, sirve para preservar. Gloria al Señor. Y bueno, hermanos, hay tantos otros pasajes también que nos habla aquí, ¿sí? La Escritura, de cómo seguir edificando. Por medio de la oración, por la palabra, por la comunión entre hermanos, porque podemos saber mucha la palabra de Dios, incluso saber de teología y cuántas cosas, ¿no? Hermanos, tener títulos y todos, pero si no hay comunión entre los hermanos no nos sirve, porque debemos arreglar primero para presentarnos delante de Dios, para ministrar o para recibir también, hermanos queridos, ¿sí? Y la cuarta columna es el testimonio, porque no nos sirve de nada tampoco hablar de Cristo, enseñar su palabra y de pronto no tenemos testimonio en nuestra vida personal. Decimos pero no hacemos, enseñamos pero no vivimos, ¿no? Para enseñar primero hay que vivir. Y doy gracias al Señor por su presencia. Ahora también en el versículo 17 del capítulo 5, versículo 17 de Mateo, ¿no? Vamos a leer este pasaje, ya lo hemos leído, donde el Señor dice que no vino a abrogar la ley, sino que dice que el cielo y la tierra van a pasar, y no lo voy a leer mejor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Gloria a Dios. También, hermanos, qué tremendo, ¿no? Otro versículo, ahora sí volvemos a Colosenses, y ya casi estamos culminando este programa en esta tarde. Damos gracias a Dios por cada vida que está en sintonía. Dios es fiel, Dios es fiel, y gracias por la vida de Esteban, que está escuchando con Nuria también en este día. En Colosenses capítulo 3, gloria al nombre de Jesús. Ahora sí vamos a leer en el versículo 13 y versículo 14, que dice así. Versículo 13.
para que sean afirmados vuestros corazones. Estoy leyendo Tesalonicenses, perdón, se me dio vuelta la hoja. Versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Oh, Santo Rey. Todos estos pasajes tienen que ver de cómo seguir edificando. ¿Dónde estoy parado? Sobre el fundamento que es Cristo. Cómo debo tener en cuenta cómo estoy sobre edificando, ¿sí? Porque muchos edifican sobre enseñanzas ajenas al Evangelio, sobre filosofías y sutilezas, sobre tradiciones y elementos del mundo. Hay cosas que son tradicionales que no tienen que ver con la salvación ni hacen a la salvación. Y sabemos que Cristo es la respuesta, ¿no? Hemos visto los dos cimientos, el del hombre sabio y del hombre insensato o necio. Y acá, por último, cómo estamos edificando, ¿sí? Tenemos que hacerlo orando, compartiendo la palabra del Señor y creciendo en ella, en comunión los unos con los otros, porque cada uno de nosotros necesitamos a nuestro hermano. Y la cuarta columna es el testimonio, porque somos sal y somos luz. Y otra cosa importante que hemos leído acá en Colosenses capítulo 3, versículo 13 y 14, que la palabra del Señor nos habla acerca de que nos debemos soportar. Otra cosa importante, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros tampoco, hermanos. Y en este versículo que estamos compartiendo en Colosenses, soportar, poner el hombro y levantarlo o cargarlo, eso significa la palabra soportar aquí. Y no debe haber contiendas, no debe haber divisiones. Debemos tener comunión, y no significa eso que vamos a elegir a quién vamos a soportar, porque están aquellos también que soportan a los que les convienen, a los que les caen bien, a los que tienen afín, porque aún aquel que te cae bien o aquel que es más allegado a tu vida, en algún momento te va a fallar, porque somos propensos a fallar, ¿sí? Por ahí vas a esperar una reacción y va a tener otra. Por ahí vas a esperar una respuesta y te va a dar otra. Por ahí vas a esperar que esté con vos y justamente no estuvo con vos, porque también esto es parte de lo que Dios trabaja en nuestro corazón, porque nos enseña todas las cosas y en primer lugar debemos tener dependencia con Dios en todo. Y Dios nos pone a prueba, hermanos, porque Él quiere hablarnos, porque nos va moldeando el carácter, porque va trabajando en nuestro corazón, y nosotros ¿qué hacemos? A veces no nos soportamos. Pero la Escritura dice que debemos soportarnos en ese sentido, de poner el hombro, de ayudarnos, de sostenernos, ¿sí? Y no es cuestión de elegir a este lo soporto, al otro no, porque tengo favoritismo o porque me conviene. Gloria al nombre del Señor. Espero que esta palabra haga morada en sus corazones, hermanos, y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Para mí lo es, porque es palabra de Dios. Hacemos una oración y ya estamos culminando este programa. Padre eterno, gracias por esta tarde que he podido compartir tu palabra acá en la carta a los Colosenses, Corintios, Mateo, Señor, Filipenses también, y cuántos pasajes más que hemos compartido en este día. Tu presencia está en este lugar. Gracias por las vidas de los que se han comunicado, los que están en sintonía. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu fidelidad, Señor. Bendice a mi familia, bendice, Señor Dios mío, nuestra congregación, y bendice a todos los que están escuchando de las diferentes congregaciones, los diferentes siervos que están en sintonía, Padre, que podamos crecer y, como dice allí, Señor amado, en amor, que es el vínculo perfecto, Señor. Gracias por tu amor, gracias por esa fidelidad. Gracias, Señor, porque siempre, siempre, siempre estás en medio de tu pueblo y nos sostiene y nos ayudas. Te agradezco a ti por la vida de Candela, por la vida, Señor, de cada uno de los que
nos han acompañado, han orado con nosotros, han atesorado tu palabra y seguirán creciendo para gloria de tu nombre. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Aquellos que nos faltan, Dios mío, Rey de Gloria. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a amarnos cada día más. En el nombre glorioso y victorioso de Jesús, muchas gracias por este programa. Amén. Gracias a Dios por su presencia, por su fidelidad. Y quiero leer unos mensajes, los mensajes que habían llegado, que no los leí, ¿sí? Gracias por Esteban y Nuria que están escuchando, dice. Gracias por Priscila también, que está en la sintonía. Gracias por Juliana. Supongo ya que se durmieron los nenes. ¿Por qué nos decía nuestra hermana Juliana? Dios te bendiga, muy linda la palabra de Dios. Gracias a Dios que nos sostiene en sus manos. Bendiciones para Cande, toda su familia y para toda la audiencia de la radio. Esto nos decía mi amado esposo, el pastor Omar Escubilla, nos dejaba este mensaje. Y Juliana nos decía: bendiciones, escuchando el programa mientras hago dormir a mis niños. Gracias a Dios por tu vida, dice Juli. Gracias por tu vida también, Juliana. Y yo supongo que ya se durmieron. Gracias a Dios por todos. Y bueno, el próximo lunes, con la ayuda del Señor, estaremos nuevamente en la vigilia hablando de ti. Que el Señor los bendiga, que tengan un buen fin de semana, a compartir la palabra de Dios, a actuar en consecuencia, ¿sí?, de lo que escuchamos y retengamos su palabra hasta el final. No seamos movidos, no seamos arrastrados, no seamos discipulados por las voces de la mentira y del error, porque el espíritu del error está actuando en este tiempo. Que Dios nos guarde y busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Paz de Cristo para todos.